Muy buenas tardes, noches. Espero se encuentren bien. Espero estén disfrutando este viernes. Les doy la más cordial bienvenidas al Centro de Capacitación Hagamos Comunicación, sobre todo a esta última sesión del segundo seminario de Estrategia y Comunicación Política que hemos realizado aquí en Hagamos Comunicación con el respaldo de la consultora Cuevas Comunicación. Y bueno, ha sido un viernes bastante movido, un viernes donde también la tecnología nos está jugando una pasada, porque primero tuvimos ahí unos inconvenientes para iniciar justo a la hora y les ofrezco una disculpa, al igual a la ponente que ya está en sala, pero ya lo hemos resuelto y luego nos metió aquí los controles, no sabemos por qué, pero esperemos que esto ya no suceda. Sin más, bienvenidos, bienvenidas todos ustedes a esta última sesión, quinta sesión del Seminario Electoral de Estrategia y Comunicación Política que hemos realizado. El día de hoy tenemos con nosotros a Maite García con el tema La fuerza de la convicción en el discurso político y posteriormente cerrará con broche de oro este seminario Adriana Pineda bajo el tema Elecciones 2024, la responsabilidad de comunicar. Recuerden, y antes de dar paso a la conferencista, recuerden que quien desee el certificado de este seminario, existen dos modalidades que las hemos repetido en todas las sesiones y esta no va a ser la excepción. La primera tiene un costo de $10 americanos o su conversión en pesos o moneda nacional. Y la segunda es que lo pueden obtener de manera gratuita juntando o enviando sus 10 códigos del seminario electoral al número de WhatsApp 56 20 21 94 51, el número de Cuevas Comunicación. Todo se dará a conocer y todo es así de transparente como lo hemos realizado desde el primer día. Al término de cada conferencia se proporcionan estos códigos y se tienen hasta 3 minutos para ser válidos una vez que han sido enviados. Sin más, tenía un segundo nada más, que actualizo aquí. Sin más, déjenme presentar a la siguiente conferencista. Ahora sí, ella es Maite García, consultora política mexicana, con más de 25 años de experiencia en el campo de la consultoría en comunicación estratégica, especializada en oratoria y media training. Además, es conferencista de talla nacional e internacional y ha sido ganadora del premio Napolitan Victory Award en el rol de mejor consultor del año en 2021 en oratoria, debate y media training, además como el Global Democracy 2021. Por si fuera poco, también ha obtenido el premio Global Académico y dirige la consultoría en comunicación política. Es CEO del grupo Voz Esmeralda, VP de la Comisión de Ética e Integridad de la Coparmex Nacional y directora internacional de la Red de Mujeres Latinoamericanas. Maite hoy nos deleitará, y digo deleitará porque siempre es un gusto tenerla aquí en Hagamos Comunicación, con el tema La fuerza de la convicción en el discurso político. Sin más, también segundo Maite, y te agrego. Sin más, bienvenida Maite, que espero que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, mi querido José Luis. Pues primero que nada, agradecer esta invitación a Crubas Comunicación y a todo el equipo de Crubas, a ti particularmente, José Luis, un gusto saludarte y saludar a todas y a todos los que nos van a acompañar el día de hoy y que vamos a hablar de un tema apasionante que siempre será el discurso político. En este caso en particular, hablaremos de la fuerza de la convicción en ese discurso político. Entonces, si me ayudan compartiendo, por favor, la presentación. Claro que sí, Maite, bienvenida de nueva cuenta. Y está David con nosotros, solamente está indicando y él se encarga ya de irle moviendo. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Quién me va a ayudar? Porque se te cortó David. un poquito. David. Ah, perfecto. Muchas gracias, David, por apoyarnos. Y pues vamos a iniciar entonces. Si podemos pasar la primer lámina, por favor. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de la fuerza de la convicción de este discurso político. Y yo les empezaría preguntando, por favor, la siguiente lámina, ¿qué tanto consideramos que podemos nosotros entender este mundo en el que estamos viviendo actualmente? Si pueden pasar la siguiente lámina, por favor, David. Eso. Esa sería la pregunta. Ahora vámonos a la siguiente, por favor, porque ya les pregunté. Y me gustaría que hiciéramos juntos una reflexión esta tarde, la que sigue, por favor, de qué tanto este mundo actual pues tiene sobre todo
un rasgo que es muy particular y que es ya por todos conocido, ¿no? Este cambio, esta parte tan vertiginosa que tiene el cambio actual y que verdaderamente nos reta como personas, pero por supuesto nos reta como líderes políticos, ya sea que estemos en gestión de gobierno, ya sea que estemos en campaña electoral, o bien incluso quienes manejamos la consultoría en comunicación, en marketing político, o bien incluso para las asociaciones de la sociedad civil. Y cuando hablamos de esta velocidad de cambio, pues hoy quienes lideran proyectos, quienes son candidatos, etcétera, se van a dar cuenta que están enfrentándose ante grandes desafíos en temas no solamente de lo local, sino a nivel internacional, desde cambio climático, la economía, la seguridad en el mundo entero. Acabamos de darnos información de lo que está ocurriendo con Irán, Israel, que es terrible, lo que ya viene ocurriendo hace años con Ucrania y con Rusia, lo que está pasando en Ecuador. Bueno, todo esto es parte de estos cambios que hoy son verdaderamente impresionantes. Las noticias a veces parece que nos llueven. Y ante este tenemos a varios estudiosos, entre ellos Byung-Chul Han, por supuesto, Zygmunt Bauman, que nos hablan mucho de cómo es esta sociedad actual, porque precisamente ante estos cambios, ante estos nuevos entornos, pues tenemos particularidades que nos diferencian por completo de otras épocas, en otros momentos históricos y que hoy pues son los que nos tocan vivir y que tenemos, por supuesto, que poder comprender. La que sigue, por favor. En este sentido, hablamos nosotros de esta modernidad líquida. La que sigue, por favor. La que dice modernidad líquida, por favor, David. ¿Aló, aló? Eso, ahí estamos ya con la modernidad líquida. Y en esta modernidad líquida, bueno, pues tenemos a una sociedad que vive en una volatilidad por esta velocidad que tiene el cambio en todos los sentidos, en lo científico, en lo social, bueno, en todas las áreas tenemos cambios constantemente, pero además son muy rápidos y esto genera una sociedad un poco o mucho más volátil de lo que éramos las sociedades hace 30 o 40 años. Pero también ha ocurrido que se han ido como diluyendo estos valores que antes existían, que eran como muy sólidos, valores, por ejemplo, como la familia, valores como la ética, valores como que les gustaría el trabajo, por ejemplo, y que esta incertidumbre que hoy vivimos y con esta rapidez, pues va debilitando precisamente los vínculos que vamos generando los seres humanos en todas las áreas en las que nos desarrollamos, en lo personal, en lo familiar, en lo social, por supuesto, en lo profesional y tendríamos que hablar específicamente en el campo de lo político. La que sigue, por favor. Es así que llegamos a una sociedad que Byung-Chul Han nos habla como, la que sigue, por favor, como la sociedad del cansancio. Y dice Byung-Chul Han, vamos a la que sigue, por favor, David. Eso, gracias. Lo que nos dice Byung-Chul Han es que esta sociedad del cansancio tiene como un rasgo, vamos a llamarlo así, de salud propiamente, en el que tanta presión por ser eficientes, por ser los más exitosos, por dar respuesta inmediata a las cosas, por vivir en este mundo tan, o sea, con esta vorágine, con esta velocidad, tenemos una sensación crónica de fatiga. Y él nos dice que nosotros tendríamos que estar pensando, por supuesto, en trabajar con temas de salud mental, con enseñar a la gente a trabajar con ocio, con descansos, obviamente, que ayuden a que la gente pueda recuperarse de toda esta exigencia, sobre todo eso que este mundo tiene y nos exige a cada uno de nosotros en la actualidad. La que sigue, por favor. Esto nos lleva a sociedades complejas. La que sigue, David, por favor. Listo. En la que, en esta complejidad, pues nos vamos dando cuenta que a veces para poder salir de ella,
podemos caer en la tentación de hacer simplificaciones. Y tenemos mucho esta tentación constantemente. Y lo vemos, lo que está pasando, por ejemplo, en TikTok, o como antes veíamos, no sé, una película de 3 horas. Bueno, pues ahora tenemos series que nos parten esa película en sesiones de 40 minutos, de 30 minutos, que son mucho más ágiles y que nos permiten sentir como que vamos trabajando o logrando cosas dentro de esta complejidad, dentro de esta, lo que les decía yo, esta velocidad en la que vivimos. Y encontramos que en estas sociedades complejas, como un sistema maravilloso, pues las instituciones, las personas, todo esto tienen un gran deseo de saber, de aprender, obviamente del poder por sí mismo y del manejo del discurso, con acciones que están permitidas, que no necesariamente están en las normas, pero que socialmente son aceptadas, y por otras, por supuesto, que van a ser prohibidas. Dice, aquí los comportamientos sociales operan en procesos de no equilibrio, con mucha incertidumbre y con trayectorias muy cambiantes y que son muy poco previsibles. Es decir, hoy estamos tranquilamente aquí, como pasó la semana pasada, y de repente nos llega la noticia terrible del ataque de Irán a Israel. Entonces, todo esto va cambiando nuestras realidades. Pero también nos habla Byung-Chul Han de la infocracia. La que sigue, por favor. Y nos dice que esta infocracia, David, ¿me puedes ayudar con la que sigue, por favor? Eso, gracias. En esta era en la que nosotros vivimos, en la que además tenemos una cantidad impresionante de información, hay quien le ha llamado a esta la infodemia, porque vivimos infoxicados, es decir, tanto acceso a todos estos aparatitos, todas las redes, a los streamings, a los canales normales que ya teníamos, aparte de toda esta de los medios normales o tradicionales, se han venido agregando muchos otros medios, como las redes sociales, que nos están dando constantemente información, pero no siempre es información veraz, que esto es una de las cosas que más nos debieran de preocupar. Dice por ahí Byung-Chul Han, es una era en la que apareciera esta infocracia, en la que se está desapareciendo la verdad, en aras de tener cada vez más controlada, más manipulada a la sociedad, a las personas. Y mucho de esto él critica precisamente en Infocracia, esta parte de lo que las redes sociales hacen como una forma de ir nosotros pues cediendo nuestra privacidad en aras de ser admitidos, aceptados. También por ahí tenemos todo lo que es este bucle del silencio, en el que también nos habla esta autora ganadora del premio Nobel, de cómo a veces por pertenecer, bueno, pues vamos adhiriéndonos a charlas, a pláticas, a conversaciones digitales que no necesariamente son lo que yo creo, lo que yo soy. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, David. Entonces, vivimos en un mundo saturado, en un mundo lleno de... La que sigue, por favor. Gracias. Hay un videíto que tiene que ir corriendo en esta, por favor. ¿No prefieren que la intente pasar yo a ver si puede ser más ágil? Bueno, hola. Hola, hola. Sí, perdón, Maite. ¿Te escuchamos? Sí, les decía que si no prefieren que intente yo ver si puedo compartir mi pantalla para que sea un poquito como más ágil, porque sí trae videos y quiero yo irlos manejando y todo. Entonces voy a ver si puedo yo compartir mi pantalla, si me da oportunidad. Sí, adelante. Vamos a ver. ¿Me dicen ustedes si ya la están viendo, por favor? Ok, sí, ya la estamos viendo, ya la agrego. Ya, excelente. Entonces ya mejor la manejo yo, así vamos un poquito más ágiles, ¿no? Vale. Entonces les comentaba que estamos viviendo en esta época de la infocracia, según Byung-Chul Han, en el que tenemos pues este mundo saturado, ¿no? Infodémico, lleno de información. Y esta información también va muchas veces trabajada
con estas opiniones, con todo lo que cada uno de nosotros como individuos, usuarios de las redes, vamos generando y vamos creando en conversaciones digitales, lo que va haciendo, por supuesto, que todo lo que existe, pues se multiplique, sea todavía mucho mayor. En los años 80 se empezó a utilizar un término que era el término VUCA, y en este término se referían, sobre todo venía de la época de la guerra, en la que se trataba de explicar a los soldados de la guerra cómo era el entorno de la guerra. Y bueno, se decía que era un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. En los años 80 se volvió a tomar este mundo, esta explicación de la guerra, para explicarnos lo que estaba pasando después de la Guerra Fría, pero sobre todo se tomó mucho para explicar el mundo en el campo de lo empresarial. Y entonces, durante muchos años se decía que vivíamos en un mundo volátil, que podía cambiar de un momento a otro, por eso mismo era un mundo incierto, difícil de comprender. Esta parte venía con la complejidad y con la ambigüedad que, bueno, el mundo siempre ha tenido a final de cuentas. Sin embargo, después de la crisis sanitaria del 19, lo que encontramos ya no fue un mundo VUCA, sino un mundo BANI, un mundo que se caracteriza por la fragilidad. Y hoy, más que nunca, sabemos que los temas, por ejemplo, de salud mental, de crisis emocionales, pues están muy presentes en la sociedad, en las comunidades. Esta fragilidad en la que ahora vivimos, sobre todo se observa mucho en los más jóvenes, y es donde estamos presenciando nosotros quizá un problema serio de salud mental en el mundo. Esto mismo va generando mucha ansiedad, porque además los cambios no son lineales, son muy rápidos, son inciertos, lo mismo que pasaba en el VUCA, pero ahora además con esta fragilidad y esta ansiedad, y no nos permite comprender este mundo en el que estamos viviendo. Todos estos cambios nos han traído, por supuesto, cambios en todos y cada uno de nosotros, pero vamos a empezar a centrarnos en la parte de lo político. Y en la ciudadanía en general ha venido un gran sentimiento de desafección ante la polarización y que no le entendemos por qué está ocurriendo, que nos quieren poner en dos bandos, fifís y chairos, buenos y malos, trumpistas contra, en su momento era Barack Obama, etcétera, etcétera, y cómo se está buscando polarizar constantemente y cómo se está buscando en esta era de la posverdad, a lo mejor no cumplir con lo que la política debe de ser, que es la búsqueda del bien común, que es el servir a los otros a través de nuestra acción personal, para poder a través de ella dar respuesta a necesidades, a deseos, incluso a sueños que puede tener la ciudadanía. Nos hemos encontrado quizá en estos últimos años, más que nunca, a muchos políticos y políticas que pareciera que no les interesa esto, sino nada más como el poder por el poder. Y esto ha venido generando en nuestras comunidades, en la sociedad, en los electores, un sentimiento de impotencia, como dice ahí, de sentir que estamos frente a líderes que tienen este rasgo de cinismo y que por lo mismo no nos generan confianza, ni en el proceso político, ni por supuesto en los políticos y las instituciones democráticas. Hoy en la mañana escuchaba un dato que es alarmante. En México, ahora para las siguientes elecciones, que ya estamos a la puerta de ellas, el INE, desde hace algunos años, instituyó un personaje, por así decirlo, una personalidad, que son los observadores electorales. En México vamos a tener ciento y tantos mil casillas. Solamente hay inscritos 10,000 observadores ciudadanos para dar seguimiento a la transparencia, a que se lleve bien el proceso electoral, a que se cumpla con las normas. Y esto es algo que nos debe de preocupar. Este distanciamiento, esta falta de interés en los asuntos públicos, pues tiene que ver con lo que nosotros no estamos haciendo bien, ni desde la consultoría política, ni por supuesto, ya diríamos, a los personajes, agentes políticos, o bien a los candidatos y candidatas que hoy están contendiendo para lograr una posición, ya sea, en este caso en México, diputaciones locales, federales, municipios, 9 gubernaturas,
y, por supuesto, la más importante, la presidencia de la República. En esta desafección, lo que les comentaba yo, la queja de las personas es que los políticos y las políticas no saben de lo que van a rentarse, por lo que se están vendiendo, para lo que se están promoviendo. Y aquí les traigo un ejemplo muy simple, que es de la actual secretaria de Educación Pública en México, y fíjense lo que responde ante esta pregunta. Entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. No podría contestar. Bueno, y este es uno de los problemas, ¿no? Que se supone que cuando nosotros nos rentamos, nos estamos ofreciendo como candidatos o candidatas, es porque debemos tener la preparación, el conocimiento, porque vamos a generar después una cantidad de acciones, de políticas públicas, de toma de decisiones, de cabildeos, de negociaciones que tienen que estar basadas en ese conocimiento. Pero por otro lado, hoy más que nunca, el mundo siempre ha tenido tristemente muchos rasgos de corrupción, la gente exige cada vez más transparencia y más ética, pero sobre todo esa congruencia entre lo que decimos y hacemos como políticos, es decir, esa congruencia que además habla de mi convicción firme y una causa en la que yo creo, pero parece que ahora políticos y políticas a veces están como separados de esta parte de sus ideologías, de sus principios, de los valores del partido del que vienen. A veces vemos este término en México que se llama los chapulines, ¿no? Que van de un partido a otro con tal de seguir teniendo algún cargo público sin pensar en lo que significa a lo mejor irse de un partido de izquierda extrema a un partido de extrema derecha, como puede estar ocurriendo muchas veces. Y que esta incongruencia, esta falta de convicción, esta falta de enarbolar las causas y de veras dar la vida por ellas, pues está cobrando hoy la factura. Cuando hablamos entonces de esa convicción, ahora sí ya vamos a empezar a entrar en tema, pues primero decimos que es una creencia firme, ¿no? Viene del latín, que es la palabra convictio, y que significa creencia firme. Pero significa la seguridad que tiene una persona sobre la verdad o la certeza de lo que piensa o de lo que siente. La convicción, la confianza, la fe que sentimos por algo o por alguien. El convencimiento de que algo es verdad y que estas creencias están súper arraigadas. Por eso imagínense, de repente me voy de la extrema izquierda a la extrema derecha y que por supuesto me va a cobrar factura, ¿no? Es este acto o efecto de que estoy seguro de que puedo convencer sobre ideas religiosas, éticas o políticos en las que creo como persona. Esta convicción, cuando realmente existe, está apoyada en nuestros valores y siempre va a estar orientada en forma adecuada a la acción, por supuesto, a un sentimiento que vamos a tener, a una forma en la que pensamos y, por supuesto, todo esto va a permitir esta congruencia que muchas veces hoy no vemos en nuestros políticos y políticas, es decir, esta alineación perfecta entre lo que pienso, siento, hablo, muevo en mi cuerpo, hago mis gestos, alineando todo mi ser en suma congruencia. Porque estas convicciones son ese umbral que da paso a la acción política. Motivan a las personas cuando creen en esa causa, en esa ideología, en esos principios, en esos valores, a influir en el proceso político para poder promover sus ideas y sus valores. Y escuchemos aquí lo que nos dice Sánchez. Uy, ¿se escucha? Se me hace que no, ¿verdad? Qué raro. No, ahí no lo escuchamos, pero el anterior sí se escuchó, Maite. El anterior sí, pero este no se escucha, ¿verdad? Bueno, no, pues sí. ahí está hablando precisamente de la fuerza de las convicciones. Qué lástima que no se haya escuchado. Si pueden, búsquenlo, porque es muy interesante lo que él dice. Él en este video le dice en el Parlamento, está diciendo que antes que cambiar de convicciones, porque por sus convicciones ha sacrificado cosas muy importantes en su vida y que antes que cambiarlas, primero dejaría de hacer política. O sea, imagínense nada más, ¿no? Lo potente que debe de ser y cómo es una convicción. Entonces,
los políticos y las políticas requieren tener esa convicción, no solo sobre un programa electoral, sino todo lo que implica, las ideas, los principios, los valores, todo lo que es ese, vamos a llamar, ese cimiento firme que sostiene a su partido. Es fundamental que cuando hablen, lo hagan con esa convicción, con fuerza, con pasión, con seguridad, y solamente en aquello que creemos podemos hablar con esa fuerza y con esa convicción. Vamos a escuchar a Anguita, que en paz descanse, un gran líder de las izquierdas españolas, un hombre que siempre fue verdaderamente un hombre íntegro y firme en sus convicciones. Toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve una y otra vez a dar el voto a los mismos, aunque les engañen, estos son los apolíticos que a mí me dan miedo. Porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y se montan la corrupción. Ciudadano que vuelves a votar a ladrones, tú eres responsable del robo. ¿Qué vais a hacer vosotros, ciudadanos de España, ciudadanas? ¿Qué vais a hacer además de protestar? Además de contar chistes, que son una manera de liberar con la risa energías. ¿Qué vais a hacer? Porque hay momentos que en los pueblos tienen que tener dignidad. Yo sé que con la dignidad no se come, pero sin dignidad no se come. Es verdad que una cuchara no alimenta, pero sin cuchara no come sopa. La dignidad es la pieza clave para poder vivir bien. Y cuando un pueblo no tiene dignidad, se pone de rodillas y termina sin comer. Porque sin dignidad no se come. Bueno, ¿qué vais a hacer? Les podría seguir dejando eso. Anguita es verdaderamente una exquisitez escucharlo, porque es un hombre que siempre fue firme en sus convicciones, leal y muy congruente en lo que él hizo en su vida. De hecho, cuando él muere, los líderes de todas las facciones políticas de España lo reconocen, se inclinan ante él. Bueno, se tuiteó, se hizo todo porque verdaderamente es un personaje que vivió con esa convicción, un político de esos que necesitamos hoy en día. Entonces, ¿qué cualidades debe reunir quien se dedica a la política según Weber? Nos dice, primero una pasión, esa pasión en esta causa, y por eso les pongo aquí a Mandela, porque Mandela de veras dio su vida por lo que él creía y luchó por lo que él creía desde la cárcel y desde todas las posturas habidas y por haber. Por eso es un hombre que, igual que Anguita, ha trascendido y trascenderán y seguirán trascendiendo como ejemplos y modelos históricos, pasados y modernos, para decirles a nuestros políticos y políticas que así como Nelson Mandela y como Anguita tuvieron esta convicción, defendieron sus causas, sus ideales que lo inspiraban, así requerimos otra vez líderes que hagan lo mismo. No con una excitación estéril, ¿no? De hoy voy a defender a los niños porque me dijeron que ese es el tema de hoy, pero mañana voy a ir a defender a las mujeres porque alguien me dijo que esa es la escucha digital o esa es la encuesta que me dio el dato para poder ir y hablar de. Pero si no son mis temas, no, yo es lo que les digo muchas veces. Hoy vemos a diputadas, diputados, presidentes municipales, que no está mal, regalando sillas de ruedas, por ejemplo, y bastones, pero se olvidan de cuáles son esos temas o esas causas que los llevaron a ese curul o que los llevaron a esa posición de gobierno, y entonces se pasan regalando sillas de ruedas y bastones y tomándose fotos que para lo único que sirven es para ver que también salieron en esa foto mejor que en la otra, pero en la que no hay un trabajo realmente de profundidad en la que de veras esté promoviendo esa causa con un sentido de responsabilidad, que esto es una parte importantísima, porque la pasión no convierte a una persona en político, sino es que está al servicio de una causa. Y hoy parece que nuestros políticos se han olvidado de esto. La convicción no solo implica el tener o creer firmemente en una serie de valores, etcétera, etcétera, sino también el decir y hacer las cosas, sobre todo cómo lo decimos
Y les pongo ahí una imagen de Trump, porque en esta época además nos están midiendo para ver qué tan creíble es nuestro mensaje, qué tanto enojo, qué tanta tristeza, qué tan congruente es cuando estoy hablando. Entonces, tendríamos que estar como más cuidadosos todavía y cuidadosas de cómo estamos transmitiendo los mensajes cuando no son mis mensajes, cuando no creo en ellos, cuando no están mis valores alineados. Porque solamente con convicción yo puedo, a través del discurso, inspirar, motivar, generar un impacto profundo, significativo y perdurable, y también lograr con ello que la gente quiera accionar, porque un discurso que no sirve para mover a la gente a la acción, de nada sirvió hacerlo, sobre todo en la parte política, porque incluso está en un discurso académico, pues el maestro, el conferencista que esté dando ese discurso académico, querrá que la gente acabando ese discurso después vaya y investigue más, aprenda más sobre el tema. Y así en política, pues lo que nosotros queremos es sumar, obviamente, votantes a nuestra causa, sumar militantes, simpatizantes, activistas digitales y activistas de tierra. Querramos que la gente haga algo al respecto. Pero a veces, cuando nuestro discurso no tiene ni esta causa, ni esta convicción, ni esta tierra firme de valores, de creencias, pues caemos en la típica o el típico discurso demagógico, terrible, en el que hablamos, prometemos, ofrecemos, incluso firmamos cosas para decir que vamos a cumplir con ello, pero si mi discurso no está alineado con lo que yo soy, con lo que yo creo, como decía Weber, ¿no? Este demagogo, entonces lo que va a ocurrir es que se está midiendo nada más en la vanidad, ¿no? Pendiente en qué impresión y qué percepción generó en las personas, que además, dejen que les platique, puede ser tan efímera como el discurso mismo que se dio. A lo mejor durante el discurso sí, la gente estaba encantada y tuitearon 2 o 3 cosas, pero después, pasado el efecto, se acaba completamente. Y si alguien viene y les canta bonito al oído otra vez, ¿qué creen que va a pasar? La gente se va a ir a este otro lado. Cuando este afán de poder caracteriza al político y no al servicio de una causa, de una convicción, de una creencia, entonces se convierte en un profesional del poder sin convicciones y encuentra en ello, dice Weber, el pecado mayor contra la política. Porque, como les decía al principio, el objetivo de la política es precisamente trabajar a favor de esas causas, generar la política pública, las normas, las leyes que vayan a generar este bienestar y a resolver estas necesidades de nuestra sociedad. Pero más ahora que antes teníamos, pues a veces le llamaban el discurso retórico, y ese se referían al discurso retórico como un discurso vacío, que es un término completamente incorrecto, porque la retórica tiene que ser argumentativa, no hueca y vacía. Entonces estaríamos hablando solamente de discursos demagógicos. Pero, ¿qué ha pasado en estos últimos años? En esta nueva política, vamos a llamarle así, que ahora oímos y mueve con las emociones y mira, emociona a la gente y que tus copies y que cuando hables en el discurso, ¿no? Y por ahí hay voces que hoy cada vez están empezando a escuchar más, que están avalando, estamos hablando, no nada más de esta parte emotiva, que es muy importante ciertamente, pero sino también de esta parte de contenido, de fondo, de profundidad en el discurso político, en ese discurso que sí va a mover a la gente a través de las emociones, de los sentimientos, de los afectos, pero que también le va a dar razones para que ese afecto no se quede nada más en lo meramente emocional, sino que también alimente a la parte cognitiva, que es tan importante. Y miren, tan es así que, por ejemplo, este es un artículo muy interesante que sale hace poco, ahora en 2023, y dice, bueno, ¿qué pasó, no? Seducción versus convicción, ¿qué es lo que ocurrió? Dice, pues en la moción de censura, los 2 polos ideológicos utilizaron retóricas opuestas y la mejor valorada fue la menos negativa, precisamente la que utilizó argumentos. Entonces, esto quiere decir que hoy en día, pues se nos está olvidando que no nada más es llegar y gritarle a la gente cómo te quiero, mira qué hermoso es este lugar, y tengan miedo porque si no hacemos el cambio va a pasar tal cosa, ¿no? Y empezar a utilizar las emociones de otra manera, porque el discurso sí es estratégico, el discurso define
quién es nuestra candidata o nuestro candidato. Y yo lo repito y lo repito hasta el cansancio. Podemos tener la mejor estrategia, pero si mi candidato o mi candidato se paran, hablan y lo hacen mal, lo hacen sin convicción, lo hacen de una manera que no conmueve, que no convence, que no persuade, que no inspira, pues la mejor estrategia se cae. Por eso el discurso es estratégico, porque nuestro trabajo político es sobre las palabras, porque estas palabras ayudan a construir este mundo, y vuelvo a poner allá Mandela, ¿no? A un mundo en el que queremos nosotros llegar con propuestas que permitan que este mundo sea más equitativo, más justo, más honesto, en el que podamos ir resolviendo todas estas cosas y que generemos discursos que, como el de Martin Luther King o como otros tantos, el de Ronald Reagan frente a la Gran Muralla de Berlín, o el de Kennedy de pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, o tantos otros que han pasado, los de Eva Perón, ¿no? Por ejemplo, que han pasado a través de la historia y que han trascendido y siguen siendo ejemplo. ¿Cómo vamos a construir nosotros este discurso? Pues empecemos primero por hacer un análisis profundo de nuestro candidato o nuestra candidata, conociendo sus valores, conociendo sus convicciones, porque esto nos va a permitir construir su misión como candidata o como candidato, su visión de esa comunidad, de ese estado, de esa nación, y apropiar de la causa, apropiarlo o apropiarla de esa causa que realmente la va a mover, lo va a mover. Y esto nos ayuda a tener una oferta política, a trabajar líneas discursivas y tener una narrativa a prueba de lo que me pongan enfrente, porque entonces no necesito decirte cómo hablar de manera persuasiva, porque tú ya estás convencido, porque tú eres eso, porque nadie te vino a crearme un personaje con causas que no son tuyas, pero que además lo van a vestir, lo van a peinar, lo van a hacer que se siente, que hable de manera distinta como lo es realmente la persona. Y siempre tendrá que ir alineado con cada audiencia objetivo que vamos a trabajar. Yo no hablo igual, de la misma manera, con un grupo de padres y madres de familia, no hablo igual con un grupo, por ejemplo, a lo mejor de no sé, vamos a llamar, de estas mujeres hermosas que hay acá para México, que cultivan flores, o de ganaderos, o de maestros. Con cada público voy a hablar de una manera distinta y tendré que ir alineando ahí sí mi causa, para que ellos puedan entender por qué mi causa es importante y por qué esa causa va a venir a ayudar a resolver los problemas, las situaciones. O bien, yo me convierto en la voz de la causa de los demás, siempre y cuando esa causa me resuene a mí. Vaya equilibrada con mis convicciones, con mis valores, con todo lo que yo soy, para que entonces congruentemente pueda yo convertirme en la voz de las otras personas. Entonces, ¿qué tanto podemos hacer en nuestro discurso? ¿Cómo construir un buen discurso para ir generando estos vínculos donde tanto la información como la emoción, es decir, fondo y forma, retórica y oratoria, la retórica es argumento, la oratoria es forma, tiene que ver con velocidad, con volumen, con la posición, con los gestos, con las pausas, los silencios, eso es oratoria. Y la retórica es todo este aprendizaje de cómo vamos a poder argumentar o contraargumentar en un momento dado. Y cómo estas razones tienen que ir tan bien trabajadas en las emociones para que despierten todo lo que somos como personas, para enmarcar la comprensión, para movilizar a las personas, para generar marcos mentales que podamos nosotros construir a través de un mensaje político que también va a empezar a resonar en la mente y en el corazón de las personas que me van escuchando. No es nada más esta intención argumentativa y de darles 800 razones, no, sino que vamos a dar solamente esos argumentos que van a apoyar el mensaje, que lo van a hacer más convincente y capaz de orientar esta acción de cada uno de los que me escuchen, de ese público, de esos votantes, para poder actuar, para darles razones para actuar. ¿Cómo puedo estructurar un buen discurso? Pues empecemos siempre por una introducción impactante, porque ya hicimos todo el trabajo anterior de nuestro FODA, ya tenemos todo esto, ya sé cómo es mi narrativa, ya sé cuáles son mis ejes discursivos, mis líneas discursivas, ya puedo hacer un buen discurso. Ahora, empecemos siempre
por hacer algo que llame la atención. Yo les digo que aún cuando yo sea Angela Merkel, imaginemos Angela Merkel, pues la gente siempre va a estar un poco curiosa y a veces un poco displicente como para saber o poder preguntarse cómo que van a escuchar ese día. Y en esta introducción impactante lo que nosotros buscamos siempre es dar una razón al público para escucharnos. Es algo que va a hacer que capte la atención. Lo podemos hacer con una pregunta, con una frase célebre, a lo mejor con una metáfora. Bueno, podemos usar muchos recursos para esa introducción impactante. Después hagamos un buen desarrollo, claro y persuasivo. Presentemos los argumentos de manera lógica, ordenada y coherente. Nos pasa, ¿no? Luego que escuchamos a muchos políticos y políticas que empezaron hablando de una cosa, se brincan a otra, luego van a otra más y luego regresan a la primera, se brincan a otras. Y uno no supo nunca realmente de qué fue lo que habló, ni qué es lo que va a querer que hagamos. Porque al final de cuentas, si yo no hice un desarrollo claro y persuasivo, la gente se va a preguntar, ¿y entonces para qué vine a escucharlo? ¿Qué es lo que realmente me va a ayudar a mí a entender qué acción es la que esta política o este político quieren que yo desarrolle? Por eso, argumento de una manera clara, persuasiva, ordenada, estructurada, sin sobresaturar de información a las personas. Hago un clímax emocional, ahí sí pongo las emociones. Y obviamente tenemos emociones que generan dolor y emociones que generan placer. Las del dolor son el miedo, la culpa, la vergüenza. Las del placer son la alegría, el amor, la paz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero generar? Hay por ahí quien dice que las emociones más movilizadoras son las del dolor, porque queremos huir de ellas. Pero tenemos que pensar en que estas emociones muchas veces pueden caer en una manipulación estéril. Es decir, que la gente, como no tiene capacidad, esto ocurre cuando nos estamos manejando una emoción de tipo negativo, nuestro cerebro está más preocupado por sobrevivir que por generar pensamientos, razonamientos y obviamente tener deducciones que lo lleven a algún lado. Está más preocupado por sobrevivir. Entonces, cuando yo trabajo emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza, la ira, por ejemplo, pues la gente va a estar más preocupada por sobrevivir. Y entonces dicen que por ahí nosotros podemos manipular. Por eso yo siempre digo que en un discurso ético nosotros tenemos que solamente trabajar emociones como el miedo cuando se justifica plenamente, cuando hay razones reales para utilizar una emoción como el miedo, que es una gran movilizadora a final de cuentas, o bien preferir las emociones más constructivas, como pueden ser aquellas que nos llevan al placer. Por supuesto, queremos siempre tener una conclusión memorable, que a lo mejor cuando terminemos, esa llamada a la acción sea un grito de guerra para las personas, ese grito que está dentro de mí porque es mi convicción, porque es mi causa y porque quiero que tú también la abraces cuando me escuches hablar, y en el que voy a dejar esa impresión duradera que van a pasar los días y yo sigo escuchando en mi mente I have a dream, o sigo escuchando en mi mente yo veo un México, o sigo escuchando en mi mente yes we can, ¿no? Y se vuelven casi como mantras, vamos a llamarles así, que la gente repite en su mente constantemente cuando ese discurso ha logrado hacer lo que tenía que hacer para movilizar a las personas. Para fortalecer esta convicción en el discurso político, entonces tenemos que adoptar estrategias claras, claridad y coherencia. Mucha claridad y mucha coherencia. Si preferimos, si podemos utilizar palabras simples y sencillas, siempre mucho mejor que palabras difíciles, incomprensibles. Siempre prefiramos esas palabras que se acerquen más a la comprensión de todos y cada uno, porque además en audiencias grandes vamos a tener gente de todas las formaciones, desde gente muy preparada hasta gente que probablemente apenas terminó la primaria. Hagamos entonces que nuestro discurso pueda tener esta resonancia cognitiva adecuada al poder entender cada palabra, cada expresión, cada concepto que yo voy dando. Por supuesto, énfasis en la argumentación sólida, mucha transparencia y mucha honestidad. Evitar lo que les decía yo, esa manipulación emocional en el discurso político, porque a final de cuentas, si yo uso una emoción como el miedo, la ira, el enojo, la vergüenza, la culpa, etcétera,
para movilizar a las personas, pero lo hago sobre un argumento que no es real o que no es completamente real, cuando la gente se dé cuenta va a ser mucho peor. Y siempre incluyamos ese final motivante, ese clímax poderoso que lleve a las personas a la acción. Nuestro discurso entonces tiene que estar basado en argumentos y en emociones, argumentos valiosos, en emociones que persuadan y que inspiren, pero también en argumentos que persuadan y que inspiren. Esto apoyado en mi convicción, pero sobre todo en lo que digo y en cómo lo digo. No es lo mismo dar un mensaje así apagado, plano, sin emoción, que cuando yo amo lo que hago, cuando yo creo en lo que hago, esa emoción viene desde dentro porque tiene que salir, porque tiene que ser compartida. Y así como decía Jesús Reyes Heroles, no puede vencer a aquellos incapaces de convencer. Y Shainet decía que el primer convencido siempre tiene que ser quien va a hacer uso de la palabra. Es el primero que tiene que comprender, que entender, que amar, que tomar y abrazar esa causa, esa ideología, ese valor y ese principio. Entonces acuérdense, no podemos vencer a aquellos incapaces que de convencer. Y bueno, por último, les recomiendo mi libro, que recién lo saqué apenas en diciembre del año pasado, ya está en Amazon, se llama Retórica, Acción, el poder de la palabra hablada, donde van a encontrar mucho de lo que hablamos el día de hoy. Y yo, como siempre, quedo a sus órdenes recordándoles que el hombre y la mujer somos nuestra palabra, que ella nos conforma y nos define, es nuestra imagen fiel. Muchas gracias. Ahora sí, aquí estoy. Muchísimas gracias, Maite, por este espacio y por supuesto por lo que nos has compartido el día de hoy. Vaya, hemos visto, hace unos meses analizábamos en un foro precisamente el tema de elecciones presidenciales. Yo diría el tiempo en donde estaban calentando los motores, porque Maynes todavía no estaba definido y bueno, las otras dos estaban cada quien por su lado y ahora pues ya las vemos un poco más unificadas. Y justo lo que nos compartiste el día de hoy está basado o se ve precisamente radica en eso, ¿no? Podemos tomarlo como referencia para que precisamente vayamos identificando, vayamos viendo cómo se fue construyendo, cómo se están construyendo los discursos, o si son correctos o si son incongruentes, ¿no? Como bien lo decías. Tenemos aquí un comentario de la profesora Norma Rosales de la UNAM. Excelente información, muchas felicidades, Crubas. Muchas gracias. Pero hay algunas preguntas. José Antonio González dice, ¿cómo puede un político fortalecer la convicción en su discurso para ganar la confianza y el apoyo de la audiencia? Precisamente, José Antonio, muchas gracias por tu pregunta. Lo que les comentaba yo, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo esta consultoría con nuestros candidatos o candidatas, con nuestros gobernantes ya en gestión, una de las primeras cosas que hacemos es trabajar con ellos profundamente este FODA, pero de veras profundo, una serie de cuestionarios que yo ahí tengo con una cantidad de preguntas para conocer y perfilar muy bien la personalidad, los valores, las creencias, las convicciones de esa persona. Y eso a mí me permite ir encontrando cuáles son esos temas que realmente la mueven desde adentro de esa persona. Entonces, es un trabajo fuerte al principio, a veces los candidatos tampoco nos quieren decir toda la verdad y nada más que la verdad, y tenemos que hacerles manita de puerco para que de veras podamos llegar. Y cuando encuentran ellos, dicen, de veras, es que esto siempre ha sido, por eso empecé yo en política. A veces ocurre que hasta se les había olvidado de por qué habían empezado en política. Y cuando lo recuerdan, como que vuelven a encontrar este camino que es tan fácil, que es tan simple. Entonces, este sería una de las cosas que tendríamos que hacer. Además de eso, por supuesto, hay que darles buenos entrenamientos porque yo puedo tener la mejor causa, puedo estar muy convencido de ella, pero también tenemos que desarrollar estas habilidades de oratoria, de todo lo que es la forma de la oratoria, para poder tener una buena voz, una impostación, una articulación, dicción clara. Hay que enseñarles a estructurar los argumentos en la parte de retórica. Entonces también hay un entrenamiento que hay que hacer con los candidatos, las candidatas o con quien ya está en gestión de gobierno.
Muchísimas gracias. Y precisamente, Maite, yo creo que todos hemos coincidido en el que el tema de investigación es la base para, pues, para cualquier cosa dentro de la política, ¿no? Aquí nos vuelve a preguntar José Antonio, ¿cuáles son algunas de las estrategias efectivas para mantener la convicción en el discurso político en medio de desafíos y críticas? Fíjate que por ahí leía yo, ¿no? No recuerdo de quién es la frase que decía que aun cuando tú puedas estar equivocado, cuando tú defiendes tu convicción, siempre serás digno de respeto. Y esto es cierto, esto es bien cierto, ¿no? Obviamente podemos a veces estar equivocados, sin embargo, cuando nosotros defendemos algo en lo que creemos, pues ya por lo menos estamos siendo tan honestos que vamos a tener el reconocimiento de los demás, de esa transparencia, de esa honestidad, y por supuesto van a confiar en nosotros, que eso es muy, muy importante. Pero también por otro lado, lo decía Weber, y yo se los puse hace un momento en una de las láminas, tenemos que bajar a los políticos y a las políticas del ladrillo. Se trepan a su ladrillo, se marean, creen que ya hablan con los dioses y que el mundo no les es suficiente. Los antiguos romanos ponían a sus gobernadores, a los conquistadores, les ponían un esclavo que les iba repitiendo una frase que les decía memento mortis. Y esta frase significaba, recuerda que eres mortal y esto también pasará. Y en política eso es algo que tenemos que estar, como siempre, haciendo este trabajo de ubicarnos, de tener muy claro a nuestro político que esa gestión de la diputación pasará, que esa gestión de presidente municipal pasará, o de gobernador o de presidente, y que lo único que va a quedar después es lo que hayas hecho bien por las personas. Y por eso les ponía yo ejemplos de líderes como Nelson Mandela, como Anguita. Por favor, vean los discursos de Anguita, les va a encantar. De Anguita hay muchísima información, muchísima, y es uno de los políticos que queremos nosotros tener en el mundo. Una gran pérdida, pero vean mucho de él. Anguita tenía él en su mente a esa conciencia que todos tenemos, que le decía siempre memento morti, y era un hombre tan recto y tan disciplinado que él mismo se recordaba que era mortal y que eso también pasaría. Así es. Muchísimas gracias, Maite. Voy con 3 preguntas más. Felicitaciones, dice Juan A. Paredes. Maite, por la buena exposición. En tu opinión, ¿qué palabras son imprescindibles en el discurso político para crear convicción? Bueno, obviamente, muchas gracias, Juan. Una excelente pregunta. Yo les diría que aquí podemos utilizar recursos de neurolingüística, y todas las palabras que construyen son potentes, porque automáticamente cuando yo les hablaba de las emociones hace un momento, el miedo, la ira, la vergüenza y la culpa, nos ponen en un estado a los seres humanos de inactividad, de inacción, porque la amígdala está más preocupada en la sobrevivencia que en diseñar alternativas, tomar decisiones y aprender, ¿no? Lo que ustedes quieran. En cambio, cuando manejamos un lenguaje positivo, un lenguaje como cambio, como amor, como entrega, como pasión, como alegría, esas son palabras que ponen al cerebro en un estado de recursos. Las emociones positivas es lo que hacen. Las palabras positivas, las metáforas positivas es lo que hacen. Por supuesto. Esto no quiere decir que no contemos historias tristes. A veces tendremos que contar cosas tristes mientras sean verdad. Y mientras nosotros, como oradores, demos la solución a ese problema y no mandemos a la gente ahí para ver cómo se les ocurre resolver eso. Entonces, palabras poderosas en positivo, palabras que construyen en positivo, eso sería las metáforas, por ejemplo, son muy poderosas en discurso político, son fáciles de comprender, tienen muchos niveles de pensamiento y la gente se va a ir con aquella historia, con aquella metáfora que yo platiqué, se va a ir todavía pensándola, se le va a presentar de muchas maneras en su cerebro y esto seguramente va a llevarnos a que la gente, nuestro discurso realmente resuene y los lleve a la acción. Muchísimas gracias. Ya la última pregunta, Maite, nos dice la profesora Norma Rosales, ¿cómo se utiliza el proceso de la persuasión en el discurso político? Bueno, ese sería todo un curso por sí solo, ¿no? Aprovecha, Maite, aprovecha. Eso es todo un discurso por sí mismo. De hecho, tiene mucho que ver con la estructura que vamos a utilizar de discurso.
con el tipo de argumentación que vamos a trabajar, con cada argumento, qué figuras vamos a utilizar para irle dando nosotros respuesta a lo que la gente quiere, necesita, para poder comprender y para poder accionar. Pero acuérdense que la persuasión ocurre primero cuando yo estoy convencida de lo que estoy diciendo. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Después la estructura que voy a trabajar, el tipo de argumentos que voy a utilizar y todos los recursos retóricos que voy a aprovechar, como la metáfora, la analogía, la repetición, el tipo de palabras, el tiempo verbal, cómo puedo contar historias a lo mejor también, ¿no? El storytelling o la narrativa, todo eso va convirtiéndose en cada argumento. Yo voy a utilizar una serie de recursos para que me vaya llevando de manera lógica a ese llamado a la acción, a esa arenga pequeña en la que los voy a motivar, los voy a encender y les voy a decir al final, y por eso todos este 2 de junio, vayamos y seamos observadores electorales, ayudemos a nuestra nación a ser transparente, a cumplir con un proceso que es histórico y en el cual cada uno de nosotros formaremos parte. ¿Se fijaron? Así es, Maite, justo es eso, ¿no? Estaba leyendo hoy precisamente el tema de los observadores, ¿no? Y ya lo comentabas también, ¿no? No hay observadores. No, necesitamos mover a la ciudadanía a que nos vayamos todos observadores, de veras. Sí, y bueno, gran reto lo que representa en temas democráticos también este proceso, ¿no? Bueno, Maite, de verdad, muchísimas gracias por habernos compartido un poquito de todo tu conocimiento y por supuesto de tu tiempo. Una enorme disculpa por los inconvenientes que ha habido. Hoy de plano, ayer medio nos fallaron algunas cosas, hoy de plano, incluso hasta la misma plataforma nos había quitado la licencia y luego ya me la regresó. Wow. Por eso empezamos un poquito tarde. Era para que estuviéramos más emocionados, José Luis. Sí, oye, yo aquí detrás con todo el equipo presionados, ¿y qué hacemos? Y yo, dame 3 minutos y ahorita resolvemos. Fíjate, ahí hay una de las palabras, en lugar de decir nerviosos y preocupados, podemos decir emocionados porque vamos a entrar pronto a trabajar con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, son de las palabras que construyen, ¿no? Cuando tú le dices a alguien nervioso, lo pones en estado de ya no puedo trabajar. Sí. No quiero dejar pasar, Maite, la oportunidad para hacer entrega de manera virtual de este reconocimiento que otorga Hagamos Comunicación a Maite García Mirabete, tras haber impartido la conferencia La fuerza de la convicción en el discurso político durante este segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política realizado en modalidad online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende en el presente en la Ciudad de México, el 19 de abril del 2024, o sea, hoy. Lo firma el cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, Rubén Huerta. Lo firma tu servidor, José Luis Cruz Vázquez, director general de Crubas Estrategas en Comunicación, y te lo haremos llegar en un par de horas más, Maite. Muchísimas gracias, José. Compren mi libro, está en Amazon, Retórica Acción, el poder de la palabra hablada. Así es. Si tienes el link, que nos lo puedas compartir aquí en el chat privado y ya se los mandamos ahorita también aquí en la transmisión. Muchísimas gracias, Maite. Que estén muy bien, chao. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo a todos, bonito fin de... Igualmente, ha sido Maite García Mirabete, precisamente con el tema de retórica y de discurso sobre todo, y como lo hemos visto a lo largo de esta conferencia de un poquito o cerca de una hora, la parte de investigación es fundamental para cualquier proceso político y por eso es la importancia que siempre estamos repitiendo de investigar, conocer el candidato, conocerle sus virtudes, conocerle sus defectos, para que con ello podamos trazar precisamente un eje de ruta y que podamos implementar durante su campaña. El código de esta conferencia, perdón, no es código 7, es código 9, una disculpa ahí. Código 9 es MG19, recuerden que deberán enviarlo a través de WhatsApp 5620219451, son 7:38 de la noche, hasta las 7:41 será válido este código. Ya tenemos aquí en sala a la siguiente conferencista, entonces vamos a un pequeño break de 40 segundos y ya regresamos con él.